Si la literatura ha de servir de algo, que sea para no olvidar y aprender de nuestros errores del pasado. Y como pueblo, tal vez el peor error sea permitir que se instaure una dictadura. Por eso, hoy hablamos de revoluciones y literatura. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, como siempre los saluda Javier Martínez. Estamos en nuestro 10º episodio de la 6ª temporada. Y para los que no lo sepan, en Guatemala, hoy 20 de octubre estamos celebrando la Revolución de Octubre, precisamente inmersos prácticamente en otra revolución. Todavía tal vez no se pueda llamar de esa manera, o tal vez sí. Lo cierto es que llevamos ya más de 10, creo que llevamos para 15 días de paro nacional indefinido, bloqueos a nivel nacional y bueno, en todo un ambiente de protesta y de un pueblo exigiendo cambios. La misma editorial que nos patrocina, Kazam A, se ha comprometido socialmente con este paro nacional indefinido precisamente. Y dentro de este contexto quisiera que abordáramos cómo la literatura se ha relacionado de alguna u otra manera con la dictadura, y para ello voy a abordar 9 obras que son indispensables para comprender la política latinoamericana, concretamente también la guatemalteca, pero vamos a ir mucho más allá que solamente el ámbito nacional. Y por último, pues tal vez lograr cierta reflexión sobre la necesidad de que un pueblo pues no permita la instauración de una dictadura de cualquier tipo. Para ello vamos a ir en orden cronológico desde la obra más antigua hasta tal vez una de las más actuales, y vamos a comenzar por ello con Tirano Banderas de Valle Inclán, publicada en 1926. Tirano Banderas es una novela escrita por el autor español Ramón del Valle Inclán, publicada, como dije, en 1926. Aunque su trama se desarrolla en un país ficticio de América Latina llamado Santa Fe, la novela tiene una relación importante con las dictaduras latinoamericanas, ya que se considera una obra precursora de la literatura de la dictadura de la región. La historia se centra en la figura de Santos Banderas, un tirano que gobierna con mano dura en el país de Santa Fe. La narración sigue a un periodista, Víctor Díaz, quien llega a Santa Fe para presenciar el régimen de Banderas y, a través de sus ojos, los lectores son testigos de la opresión y la brutalidad del régimen. La relación con las dictaduras latinoamericanas se establece en el hecho de que Tirano Banderas anticipa y critica las dictaduras que surgieron en América Latina a lo largo del siglo XX. La novela es una sátira política que aborda temas como la corrupción, la represión, la falta de libertades individuales y la manipulación de la información en regímenes autoritarios. Aunque Valle Inclán era un autor español y la novela se desarrolla en un país ficticio, Tirano Banderas se ha interpretado como una alegoría de las dictaduras que se dieron en América Latina durante el siglo XX. La obra arroja luz sobre los abusos de poder y la falta de democracia que caracterizan muchas de las dictaduras en la región, y se convirtió en un referente literario que influyó en escritores latinoamericanos que abordaron cuestiones similares en sus obras. Ahora vamos a hablar de la obra tal vez más importante que ha dado mi país, El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Esta novela fue escrita por el destacado autor guatemalteco y ganador del Premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, y fue publicada en 1946. Esta obra es una narración ficticia, pero claramente inspirada en la figura del presidente Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala con un régimen autoritario durante más de 20 años, de 1898 hasta 1920. La novela es una crítica de su gobierno y una exploración de los horrores de la dictadura. La trama gira en torno a la figura del señor presidente,
un gobernante sin nombre que ejerce un control absoluto sobre el país y somete a la población a un régimen brutal y represivo. La novela se desarrolla en un ambiente de miedo, corrupción y abuso de poder, donde los ciudadanos viven bajo el constante temor de ser perseguidos, detenidos o asesinados por el régimen. La obra sigue a varios personajes que son víctimas de la opresión del presidente, incluyendo a funcionarios del gobierno, los opositores políticos y los ciudadanos comunes. El protagonista, el coronel, intenta ayudar a una joven Camila, cuya familia ha sido víctima de la violencia del gobierno. La relación del señor presidente con la dictadura de Estrada Cabrera es clara, ya que la novela se inspira en la realidad política de Guatemala de esa época. A través de la narración, Asturias denuncia la represión, la censura y la brutalidad del régimen de Estrada Cabrera y, al mismo tiempo, critica la impunidad y la corrupción que lo rodea. La novela es una poderosa alegoría de la tiranía y un llamado a la justicia y a la libertad. Miguel Ángel Asturias utiliza la literatura para exponer los abusos de poder en Guatemala y en otras partes de América Latina, convirtiendo El señor presidente en una obra clásica de la literatura latinoamericana y en un testimonio valioso de la lucha contra la dictadura en la región. Aquí quisiera introducir un comentario personal, y es que la Guatemala actual del año 2023 no está para nada lejos de la realidad que nos presenta el Nobel en esta novela, que a estas alturas uno pensaría que ya habría o debía haber sido superada. Diles que no me maten, un cuento de Juan Rulfo. Se trata de un cuento corto escrito por el renombrado autor mexicano Juan Rulfo, que forma parte de su colección de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953. El cuento aborda temas de la Revolución Mexicana y la violencia en el contexto rural de México. El cuento sigue a un personaje llamado Juvencio Nava, un hombre que ha estado huyendo durante varios años después de participar en un levantamiento durante la Revolución Mexicana. Juvencio es buscado por un hombre llamado Tranquilino, quien es enviado por un juez para llevarlo de regreso a la justicia y ser ejecutado por sus crímenes. La historia se desarrolla principalmente en un pequeño pueblo enclavado en la región rural de México. Juvencio regresa al pueblo para visitar a su madre, pero también para enfrentar su destino. En el transcurso del cuento, los personajes y las conversaciones revelan el ambiente opresivo y la lucha que ha marcado la vida de las personas en el contexto de la Revolución Mexicana. La relación con la Revolución Mexicana, precisamente, en el cuento radica en la representación de las secuelas del conflicto armado en la vida de los personajes y en la búsqueda de justicia y venganza en un ambiente post-revolucionario. El juez, representante del poder y la autoridad, envía a Tranquilino a buscar a Juvencio, lo que refleja la impunidad y la corrupción que a menudo caracterizaron el período de posguerra en México. En Diles que no me maten, Juan Rulfo pinta un retrato sombrío de la Revolución Mexicana y su impacto en las vidas de los habitantes rurales de México. El cuento se centra en la desesperación, la injusticia y la falta de redención, lo que lo convierte en una obra profundamente evocadora de la historia y la experiencia de aquellos que vivieron en medio de aquella revolución. Yo, el Supremo, de Roa Bastos. Esta novela, escrita por el autor paraguayo Augusto Roa Bastos y publicada en 1974, es una obra maestra de la literatura latinoamericana, que se centra en la figura del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó Paraguay de 1814 hasta su muerte en 1840. La relación entre la novela y la dictadura paraguaya radica en la representación de la opresión, el autoritarismo y la paranoia bajo el régimen de Rodríguez. La historia se narra desde la perspectiva del propio dictador, utilizando una voz en primera persona, lo que permite al lector entrar en la mente de Rodríguez y explorar sus pensamientos y acciones. La novela muestra al gobernante como un dictador tiránico que ejerce un control absoluto sobre Paraguay y su población. Yo, el Supremo, es una reflexión profunda sobre el poder y la soledad del dictador, así como sobre las consecuencias de su gobierno en la sociedad paraguaya.
A través de la novela, Roa Bastos representa una visión crítica de la tiranía y el autoritarismo, mientras examina las luchas internas y las tensiones que caracterizaron el Paraguay de la época. La novela es considerada una denuncia de las dictaduras y una reflexión sobre la naturaleza del poder absoluto, y está estrechamente relacionada con la experiencia de la dictadura de Paraguay y en América Latina en general. Vamos a hablar ahora acerca de El recurso del método de Alejo Carpentier. Se trata de una novela escrita por el cubano Alejo Carpentier y publicada en 1974. La obra es una compleja narración que aborda temas de revolución, historia y política en América Latina. La novela se desarrolla en un contexto histórico que abarca desde la Revolución Mexicana hasta la cubana. La historia sigue a un personaje central llamado Víctor Hugues, quien es un revolucionario y figura real histórica que estuvo involucrado en eventos revolucionarios en varios países de América Latina. A través de la vida y las acciones de Víctor Hugues, la novela explora las luchas políticas y sociales en la región, así como las dinámicas culturales y la interconexión entre los países latinoamericanos. La narrativa es compleja y experimental, y Carpentier emplea un estilo literario innovador que combina elementos de la realidad y la ficción, así como diferentes perspectivas narrativas. La novela se centra en el concepto de el recurso del método, que es una estrategia que los personajes utilizan para abordar los diferentes desafíos políticos y revolucionarios que enfrentan. Esta es una obra literaria que reflexiona sobre la naturaleza de la revolución, el cambio político y la búsqueda de la identidad en América Latina. Ahora hablaremos sobre La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Esta famosa novela fue escrita por la autora chilena Isabel Allende y fue publicada en 1982. La historia es una saga familiar que abarca varias generaciones y se centra en la familia Trueba y su vida en Chile. A lo largo de la novela se exploran temas como el amor, la política, la magia y la opresión social. La relación de La Casa de los Espíritus con el golpe de Estado de Chile en 1973 radica en el contexto en el que se desarrolla la historia y la influencia de los eventos políticos en la trama. La novela describe el periodo previo y posterior al golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. En la novela, la familia Trueba se encuentra dividida por cuestiones políticas. Esteban Trueba, uno de los personajes principales, representa a la derecha conservadora y apoya el golpe militar. En cambio, su esposa Clara y su nieta, Alba, están más alineadas con las fuerzas progresistas y son víctimas de la represión política que sigue al golpe. El golpe de Estado y la dictadura de Pinochet son un telón de fondo importante en la novela, ya que la historia de la familia Trueba se entrelaza con la historia de Chile y sus transformaciones políticas y sociales. La opresión, la censura y la violencia política influyen profundamente en la vida de los personajes y en el desarrollo de la trama. Ahora hablaremos de un gran clásico latinoamericano, El General en su laberinto, de García Márquez. Esta novela fue escrita por el autor colombiano García Márquez, publicada en 1989. Se centra en los últimos días de Simón Bolívar, una figura emblemática de la independencia de América Latina en el siglo XIX, conocido como El Libertador por su papel en la liberación de varios países sudamericanos del dominio español. La relación entre la novela y las revoluciones de Simón Bolívar se establece a través de su contexto histórico. La novela narra el viaje final de Bolívar a lo largo del río Magdalena en Colombia, mientras se dirige al exilio en la costa del Caribe. A medida que Bolívar avanza hacia la costa, rememora su vida, sus triunfos y derrotas, y reflexiona sobre el destino de América Latina después de las guerras de independencia. La novela se sumerge en la psicología de Bolívar y explora sus pensamientos y sentimientos en sus últimos días.
A través de la narración, Gabriel García Márquez presenta a un Bolívar envejecido, enfermo y agotado, enfrentando la soledad y la frustración al ver que sus sueños de unidad y prosperidad para América Latina no se han cumplido. El general en su laberinto ofrece una visión íntima y humanizada de un líder histórico, mostrando su humanidad y vulnerabilidad. La novela también aborda temas de poder, liderazgo, desengaño y la complejidad de las luchas políticas en la región durante esa época. Aunque la novela se centra en la figura de Bolívar y su viaje final, no es una obra histórica en el sentido convencional, sino que utiliza la figura del libertador como punto de partida para explorar temas más amplios sobre la historia, la política y el destino de América Latina. La obra es un retrato literario que cambia la historia como la ficción y refleja la maestría narrativa de García Márquez. Y ahora hablaremos sobre La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Esta novela, escrita por el renombrado autor peruano Mario Vargas Llosa y publicada en el 2000, se centra en la figura del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó República Dominicana durante casi 30 años, de 1930 a 1961. La historia se teje a través de múltiples narradores y líneas temporales, explorando los eventos y las circunstancias que llevaron al asesinato de Trujillo y las consecuencias de su régimen. La novela presenta dos narrativas entrelazadas. Una se desarrolla en 1961, en los días previos al asesinato de Trujillo, mientras que la otra se ubica en la década de 1990 y sigue la vida de Urania Cabral, una abogada que regresa a la República Dominicana después de años en el exilio en los Estados Unidos. La fiesta del chivo explora la opresión y la brutalidad del régimen de Trujillo, así como la paranoia y la corrupción que caracterizaron su gobierno. La relación con la dictadura de Trujillo es evidente en toda la novela, ya que los personajes, las tramas y los acontecimientos están profundamente influenciados por su régimen autoritario. Los personajes principales, como Urania Cabral, vivieron bajo la sombra de Trujillo y experimentaron directa o indirectamente el poder y la crueldad de su régimen. La novela también aborda la complicidad y la colaboración de aquellos que sirvieron al dictador y la posterior lucha por la justicia y la verdad en la época posterior a Trujillo. Esta obra se adentra en la psicología de un dictador y los efectos de su gobierno en la sociedad y en la vida de las personas. Ofrece una visión poderosa y conmovedora de un capítulo oscuro de la historia de la República Dominicana y de América Latina en general. Por último, quisiera hablarles de una novela publicada en la editorial Kazam A, de la cual ya les he hablado en episodios anteriores, que se titula Lumpen o El triunfo de Narciso, de Cristian Echeverría. Esta obra se publicó en el año 2017, recién terminados los eventos del año 2015, que con manifestaciones, diría yo, para nada similares a las actuales que ocurren en Guatemala, se culminó con la renuncia del presidente en funciones, Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Valdetti y la caída de varios personajes importantes de la política guatemalteca y que directa o indirectamente hoy todavía son en buena medida el motivo por el cual están sucediendo todas las cuestiones políticas que actualmente toman la vida diaria del guatemalteco. La novela narra la historia de Paul, un escritor que declama sus poemas en las calles de Guatemala durante las manifestaciones contra la corrupción del año 2015. Vale la pena resaltar que esta es la primera novela guatemalteca que aborda el tema de los cambios políticos que sufrió el país durante dicho año y que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Aunque Lumpen no es una novela histórica ni tiene la intención de serlo, sí utiliza los eventos de ese año para contextualizar a los personajes e hilar la trama. Y bien, con estas 9 novelas y cuentos algunos que de alguna manera resumí para ustedes, espero que tengamos un poco más clara
cómo las revoluciones y las dictaduras han sido un tema central en buena parte de la literatura latinoamericana. No hemos aprendido del todo la lección que nos deja la historia de cómo es que se dan estas dictaduras y lo que cuesta después librarse de ellas. Pero la idea es precisamente aprender de nuestros errores para no volver a caer en ellos. Así que les recomiendo cualquiera de estas lecturas y muchas otras que seguramente no me vinieron a la mente a la hora de preparar este episodio, pero que abordan temas similares. Quiero aprovechar también para invitarlos a la presentación del libro Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala, volumen 2 de Jorge García. Este libro recopila muchas de las historias de terror, por eso decidimos lanzarlo ahora cerca de Halloween, que son tradicionales de Guatemala y otras que por supuesto son autoría de la creatividad de este escritor, que es uno de los más vendidos en la editorial, precisamente con el volumen 1 de este mismo título. El evento se llevará a cabo el sábado 28 de octubre del año en curso, de 17 a 18:30 horas, en el Centro Cultural Mosaico, Salón Amalí Selva. Esto está ubicado en la 10ª calle 4-19, zona 1 del Centro Histórico, por la antigua entrada de primaria del antiguo Liceo Francés en la zona 1. Habrá vino de honor y libros a la venta, y la entrada es gratuita, y obviamente estará el autor firmando sus libros, y estaré también yo hablándole un poquito acerca de las cualidades literarias de este nuevo lanzamiento de la editorial. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez. Pueden seguir el podcast en @casama con H al final en Facebook, Twitter e Instagram, y estamos también en TikTok como editorial Casama. Los enlaces a algunos de los libros mencionados en este episodio los encontrarán en la descripción. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Casama.